ya de inmediato con Luis Alfonso Mena. Es periodista e historiador, tiene la gentileza de acompañarnos en esta agenda abierta. ¿Cómo le va, profesor? Muy bienvenido, qué gusto saludarle. Hola, Janet, buenos días, saludo cordial, gracias por la invitación. También para usted, profesor. ¿Cómo pudiéramos medir la temperatura política de Colombia en este momento? ¿Cómo la puede contar? Bueno, todo este show que se ha armado con la filtración de un audio del señor Armando Benedetti, quien hasta hace poco era el embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, pues hace parte de todo un entramado también de golpe blando. Eso hay que decirlo abiertamente. Se está gestando un golpe blando, que yo diría que es más que blando, un golpe de Estado de la extrema derecha en la que se busca entrampar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en tal sentido hay que mirar el contexto de toda esta situación, recordar que desde la semana pasada el gobierno del presidente Gustavo Petro viene siendo objeto de una enorme cantidad de ofensivas por parte de sectores del establecimiento que están en manos de la extrema derecha, como la Procuraduría General de la Nación, como la Fiscalía General de la República, y además por sectores del Congreso de la República, de los partidos tradicionales y de los medios de comunicación. Es decir, estamos en medio de un entramado de todos estos actores políticos en el que, como si hiciera falta, entra en juego un señor bastante cuestionado que lamentablemente fue aceptado en la campaña electoral por aquello de las estrategias para alcanzar el gobierno con un gran frente amplio, con una gran coalición en la que estuvieron no solo líderes populares y políticos probados, sino también gente proveniente de otros sectores, incluso del establecimiento. Entonces, en ese marco hay que ubicar lo que está ocurriendo. El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció algo muy grave la semana inmediatamente anterior, y es que el fiscal general de la Nación insta al director nacional de la policía y a los directores de la Policía de Investigación Judicial, que es la DIJÍN, a que desconozcan las órdenes del presidente de la República. Esto ha pasado de soslayo, esto ha pasado, como decimos acá popularmente, de agache, porque los medios masivos de comunicación no están interesados en darle visibilidad a los errores que viene cometiendo el fiscal general de la Nación. Y en tal sentido no hablaron de eso. El presidente, ante los militares en la Escuela Militar de Cadetes, dijo que esa era una actitud sediciosa la del fiscal, al instar a una parte de las Fuerzas Armadas, como es la policía, a desconocer sus órdenes. Y además de eso, hay toda una ofensiva para tratar de deslegitimar la función constitucional que tiene el presidente de la República para enviar una terna a consideración de la Corte Suprema de Justicia para que elija el nuevo fiscal. A este señor que está en la fiscalía y que se ha convertido en la punta de lanza de la oposición de extrema derecha en nuestro país, no está cumpliendo con su deber de investigación equilibrada, ecuánime, neutral. A este señor se le vence su vigencia, su periodo de gestión en diciembre, y a principios del próximo año se tendrá que seleccionar un nuevo fiscal general de la Nación. Y es el presidente de la República quien tiene que enviar una terna para que de esa terna la Corte Suprema de Justicia escoja el fiscal general de la Nación. Pues ya se está diciendo, a partir de todo este entramado, de todo este show en el que se utiliza la filtración, las chuzadas contra el gobierno, y se utiliza también a un señor con problemas de alcoholismo, clientelista, y que de manera vulgar le reclama a la jefa del gabinete anterior, ya saliente, Laura Sarabia, que le entregue puestos, que le entregue un ministerio, etcétera, etcétera, y amenaza con desatar todo este escándalo, y en realidad lo desató. Es un audio supremamente, es un monólogo casi inaudible, pero que extrañamente llegó a la revista Semana, que se ha convertido pues en la cloaca desde la cual se difunden todas las filtraciones para afectar al gobierno. Entonces,
no podemos dejar de plantear lo que hay en el fondo de toda esta circunstancia, de todo este show, de todo de esto que se ha denominado ya un entramado, un montaje, un entrampamiento, como lo han dicho varios juristas. En tal sentido, entonces, lo que se busca es evitar que sea el presidente de la República quien diseñe la terna para reemplazar al actual fiscal general de la República. Pero además de eso, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es cuál es el papel que está jugando la Embajada de Estados Unidos y la CIA en nuestro país. Miremos los enlaces que tiene, los entronques que tiene esto con el fenómeno que ocurrió en el Perú. En el Perú, la CIA, la Embajada de Estados Unidos jugó un papel muy importante en todo ese entramado que llevó a la defenestración del presidente Castillo y a que la ultraderecha asumiera el mando allá con una terrible violación de derechos humanos que sigue en la impunidad, con el asesinato de centenares, de decenas de personas en el Perú, etcétera. Entonces, las similitudes de los procesos que se están presentando, de lo que se presentó en el Perú con Pedro Castillo y lo que se presenta ahora en Colombia son enormes. Está en marcha también, entonces, complementando ese golpe blando o haciendo parte de ese golpe blando, la OFER, es decir, la guerra jurídica, el viejo establecimiento, el viejo régimen utilizando toda su maraña jurídica para tratar de desestabilizar y de defenestrar el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente ha dicho, este señor está afectado por un problema personal. Ahora entiendo por qué las presiones contra Laura Sarabia, y evidentemente eso es lo que refleja. No se ha explicado quién chuzó, quién filtró ese audio de vulgaridades, de groserías, de patanería, de insultos y de amenazas del señor Benedetti contra Laura Sarabia, exigiendo cargos, exigiendo puestos. El señor ha salido a presentar disculpas. El presidente ha planteado que en su gobierno ni hay chuzada, ni hay violación de derechos humanos, ni mucho menos hay incursión de dineros de dudosa procedencia para la financiación de su campaña. Y en Colombia es sabida la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad por parte del presidente Gustavo Petro. Y para finalizar, hay que tener en cuenta que hoy precisamente, o anoche, ayer, llegó el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, con el invitado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, precisamente para que le ayude al gobierno a combatir la impunidad, porque desde la Fiscalía no han hecho nada para aclarar todas las situaciones que han venido siendo denunciadas por Salvatore Mancuso, todos esos graves crímenes, esas masacres, esas violaciones de los derechos humanos en las que estuvieron en connivencia las Fuerzas Armadas, los paramilitares y sectores empresariales que financiaron toda esa andanada de falsos positivos, es decir, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de Estado, que no han sido investigados. Entonces el presidente Petro le pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que actúe, ya que aquí no hay actuación por parte de la Fiscalía, y por el contrario, lo que hacen es participar en todo un show mediático para tratar de legitimar al gobierno. Y finalmente, el fiscal no ha respondido a la denuncia del periodista Gonzalo Guillén, quien dijo que la Fiscalía tenía desde hace rato los nombres y los sitios de ubicación de los jefes del Clan del Golfo que habían asesinado a 200 personas en la costa atlántica de nuestro país. El presidente le ha dicho al fiscal, necesito un informe con base en el artículo 151, numeral 6 de la Constitución Política, en el que nos diga qué se está haciendo contra eso, y el señor fiscal no ha respondido. Este es el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sería entonces, en función de esto que está ocurriendo y todo ese panorama que nos describe con lujo de detalles, profesor Mena, ¿tendrá la población conciencia de todo lo que se gesta desde el punto de vista político y desde ese escenario político para frenar el cambio y el gobierno del cambio? De eso hemos estado conversando con nuestros televidentes, también con la audiencia que tenemos a través de Twitter, esa comunidad, y teníamos una pregunta, vamos brevemente a repasarla.
¿Qué están buscando todos aquellos que dicen lo que el escándalo promovido en Colombia en este momento? Y teníamos tres opciones: la primera de ellas, un golpe blando; la segunda es torpedear el cambio; y la tercera, hacer justicia. Hasta el momento, los votos que hemos tenido, alrededor de 130 votos, y los usuarios en casi un 70% dicen, bueno, este es un escenario de golpe blando. Quedaría por ver entonces ese apoyo que llegue este 7 de junio al presidente, y por supuesto todos los hechos también que vayan marcando esta jornada. Mena, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con esta agenda abierta de Telesur. Bueno, Janet, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer conversar siempre con usted.